En los últimos meses, la guerra entre Rusia y Ucrania pasó a tener un nuevo foco: la infraestructura energética rusa. Oleoductos, refinerías y depósitos de combustible han sido blanco de drones ucranianos, en una campaña que ya comprometió parte significativa de la capacidad de refinación del país y trajo repercusiones directas para la economía y la población. Este conjunto de acciones está alterando la dinámica del conflicto, alcanzando uno de los sectores más estratégicos del Kremlin. El petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos de Moscú. Incluso bajo sanciones, la venta de barriles de crudo hacia Asia garantiza la entrada de divisas utilizadas en el financiamiento de la maquinaria de guerra, en el pago de soldados y en la adquisición de drones y municiones de países aliados. Al atacar este sector, Ucrania busca reducir la capacidad rusa de sostener operaciones militares prolongadas y de mantener acuerdos de suministro con socios externos. Según estimaciones de Reuters, cerca del 17% de la capacidad de refinación de Rusia, aproximadamente 1,1 millones de barriles por día, fue retirada temporalmente de operación tras los ataques. Refinerías en Volgogrado, Samara, Saratov y Rostov registraron incendios de gran escala. El caso de la planta de Novoshakhtinsk, en la región de Rostov, ilustra los daños. Tanques de almacenamiento fueron destruidos y el fuego tardó casi una semana en ser controlado. Esa refinería procesaba alrededor de 110.000 barriles diarios y era considerada estratégica para el abastecimiento del sur del país. Además de los incendios, está la cuestión del tiempo de recuperación. Instalaciones de este tipo no vuelven a operar inmediatamente tras controlar las llamas. Es necesario evaluar la integridad de las estructuras, sustituir equipos y restablecer la seguridad operacional. Cada semana detenida significa pérdidas financieras y logísticas considerables. Los ataques no se limitaron a las refinerías. Ucrania también dirigió esfuerzos contra los principales oleoductos. El más simbólico fue el caso del Ryazan-Moscú, que abastece la capital con derivados de la refinería de Ryazan. La explosión registrada en agosto interrumpió el transporte de combustibles y provocó preocupación inmediata sobre el suministro en Moscú, ciudad que concentra la mayor demanda del país. La estructura de ese oleoducto conecta producción regional y centro político. Otro punto vulnerable es el oleoducto Druzhba, tradicional ruta de exportación de crudo hacia Europa Central. Estaciones de bombeo fueron alcanzadas, llevando a la suspensión temporal de entregas para Hungría y Eslovaquia. Como esos países aún dependen en parte del petróleo ruso, las operaciones generaron fricciones diplomáticas. El gobierno húngaro acusó a Kiev de poner en riesgo su seguridad energética y adoptó medidas de represalias simbólicas contra oficiales ucranianos. El efecto más visible para la población rusa es la escasez de combustible en diversas regiones. Estaciones en el lejano oriente, en Crimea y en el sur de Rusia, enfrentaron largas filas y falta de productos. En las Islas Kuriles, la venta de gasolina común fue suspendida y todo el stock destinado a vehículos de uso especial, término que probablemente incluye logística militar. Días antes, la población ya había sido sometida a un racionamiento de hasta 10 litros por cliente. En Sebastopol, en la Crimea anexada, residentes relataron dificultades de abastecimiento y aumento expresivo de los costos. El precio de la gasolina A95 subió cerca de un 54% desde enero, mientras que en el mercado mayorista hubo un alza de hasta un 45%. Para familias de ingresos medios, eso representa un impacto directo en el presupuesto doméstico. Las quejas se esparcieron en redes sociales y aplicaciones de mensajería, con críticas veladas a la conducción de la guerra. El Kremlin reaccionó con medidas de emergencia. Una de las principales fue la prohibición temporal de exportación de gasolina, válida hasta septiembre, que busca preservar el mercado interno. Además, se aumentó el volumen de exportación de crudo en aproximadamente 200.000 barriles por día, intentando compensar la reducción en la refinación. Sin embargo, especialistas señalan que esa estrategia no resuelve el problema estructural: la dificultad de transformar el crudo en combustible disponible. También hubo intentos de control de precios, pero el efecto fue limitado. La logística de transporte fue afectada no solo por la reducción de producción, sino también por la necesidad de redirigir recursos hacia el sector militar.
Con la continuidad de los ataques, analistas consideran que las restricciones de abastecimiento deben persistir, sobre todo en las regiones más distantes de los centros de producción. El combustible es uno de los insumos más críticos para cualquier fuerza armada. Aviones, vehículos blindados y sistemas de transporte consumen cantidades expresivas de diésel y queroseno. Al alcanzar oleoductos y refinerías, Ucrania no solo presiona la economía, sino que también limita la capacidad de movimiento del ejército ruso. La interrupción del suministro puede dificultar ofensivas y comprometer la logística en frentes de batalla en el sur y en el este de Ucrania. Especialistas advierten que Rusia puede enfrentar una crisis prolongada de combustibles si los ataques continúan. El invierno tiende a agravar el problema, ya que aumenta la demanda energética. Moscú todavía puede recurrir a importaciones de emergencia de derivados de países aliados, como Bielorrusia, pero esas soluciones no resuelven el problema de la escala ni de la distribución en un territorio tan vasto. La ofensiva ucraniana contra la infraestructura petrolera rusa representa uno de los cambios más significativos en el curso de la guerra. Refinerías incendiadas, oleoductos paralizados y filas en estaciones de servicio muestran cómo el conflicto sobrepasó las fronteras militares y alcanzó la vida cotidiana de la población rusa. Para Moscú, se trata de un desafío en dos frentes: mantener la maquinaria de guerra abastecida y evitar que la crisis de combustibles se convierta en descontento social. Ucrania, por su parte, explota un punto vulnerable de la economía rusa, ampliando los costos de la guerra y reduciendo la capacidad de Moscú de sostener su ofensiva. La disputa por el control de la energía, antes vista solo como una cuestión económica, se transformó en parte esencial de la estrategia militar. Los ataques ucranianos están presionando como nunca la economía rusa, poniendo a prueba la capacidad de Moscú de mantener tanto la guerra como la vida cotidiana de la población. Pero ¿será que esto puede llevar a una quiebra real del modelo económico ruso? ¿O un país del porte de Rusia logra absorber y digerir este impacto, incluso bajo sanciones y ataques constantes? Quiero escuchar tu opinión. ¿Rusia camina hacia un colapso financiero o resistirá? Deja tu comentario y participa en la discusión. Gracias por sintonizar Estación de Guerra, tu radio online de análisis, conflictos y geopolítica mundial. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Nuestra radio no tiene patrocinadores y depende únicamente de tu apoyo. Seguimos al aire. Hasta el próximo video.